Hola a todos, ¿cómo están? Pues resulta que además de hacer videos sobre cualquier cosa, escribí una novela, lo cual probablemente explica varias cosas. Si te gustan las historias oscuras y los personajes rotos, el link está en la descripción. Ahora sí, comencemos. Soy el ensayista sin que hacer y sí, pienso demasiado. Esta es por mucho la mejor serie de detectives que he visto. Se siente tan bien hecha que llega al nivel de sentir que es una novela la que tienes en tus manos. La primera temporada de True Detective no es, en sentido estricto, una serie policíaca. Utiliza la estructura del género, 2 detectives, un cadáver ritualizado, pistas dispersas, conspiraciones, como una forma vacía que pronto se revela insuficiente. Lo que parece una investigación criminal termina siendo una indagación ontológica. Bajo el esquema clásico del Noir late una pregunta mucho más radical. ¿Qué significa existir en un universo que no promete justicia, ni sentido, ni trascendencia? Creo que la gente no debería hablar de esta mierda en el trabajo. El cadáver en el campo no es solo evidencia. Es un símbolo. No es tampoco únicamente un hecho policial, sino una investigación metafísica en un entorno hasta ese momento homogéneo. El cuerpo profanado señala algo más profundo, la fragilidad de cualquier narrativa de orden. El crimen no es un accidente dentro de un sistema moral estable, es la grieta que revela que tal sistema quizás nunca existió. La historia de Rust Cohle y Martin Hart no es la de un caso que se resuelve, sino la de dos concepciones del mundo que chocan entre sí. Se desgastan y finalmente se transforman. Rust representa el nihilismo lúcido, la conciencia como anomalía trágica, la vida como repetición sin sentido, el tiempo como prisión circular. Desde lo que sería una perspectiva de cuarta dimensión, el tiempo no existiría. Marty, por su lado, encarna el autoengaño funcional, la necesidad de creer en la familia, en la moral tradicional, en una división clara entre monstruos y hombres normales. No investigan únicamente a un asesino, investigan, sin saberlo, la posibilidad de que el mal no sea una desviación, sino una estructura. El crimen ritual es apenas la superficie visible de una arquitectura más profunda. El tiempo entendido como repetición, el poder como red de corrupción sistémica, la religión como consuelo y como máscara. Nick Pizzolatto construye así una obra que dialoga abiertamente con tradiciones filosóficas y científicas diversas. Oye, eso suena bastante jodido. La visión de Rust conecta con el pensamiento metafísico de Arthur Schopenhauer, para quien pues la vida es voluntad ciega y sufrimiento incesante. Se acerca al nihilismo radical del buen Emile, quien consideraba la conciencia como una herida abierta en la naturaleza. Resuena también con la crítica de Nietzsche al sentido lineal de la historia mediante la idea del eterno retorno, donde todo se repite, y se infiltra el horror cósmico de Thomas Ligotti, donde el universo no solo es indiferente, sino hasta hostil a la ilusión humana de propósito. Pero la serie también dialoga con la física moderna. La frase "Time is a flat circle" no es una metáfora poética aislada. Evoca la noción del universo bloque, deriva de la relatividad donde el pasado, presente y futuro coexisten como partes físicas en una estructura espacio-temporal. En ese marco, la libertad es apariencia, la repetición es destino, la identidad es un fenómeno emergente dentro de un sistema ya determinado. Somos cosas que operamos bajo la ilusión de tener una identidad, una acreción de experiencias y sentimientos sensoriales, programados con una total garantía de que todos somos alguien, cuando de hecho todos somos nadie. El sur estadounidense, con su cristianismo evangélico, sus iglesias improvisadas y su retórica apocalíptica, introduce una capa más, la teología. La serie coloca el discurso religioso frente al abismo filosófico. ¿Es la fe un acto de resistencia contra el absurdo o una anestesia colectiva? ¿Es la esperanza una virtud o una ilusión necesaria? True Detective convierte el crimen en una excusa para hablar de metafísica. La pregunta, ¿quién lo hizo?, queda completamente subordinada a otra mucho más inquietante. ¿Qué tipo de mundo permite que esto ocurra?
y que se repita? La investigación no busca únicamente a un culpable, busca una estructura de sentido en un cosmos que parece negarlo. Y en ese desplazamiento del procedimiento policial a la ontología, la serie deja de ser un tráiler para convertirse en un ensayo audiovisual sobre la condición humana. Todo ese drama nunca fue nada más que una improvisada suposición y voluntad tonta. Y que puedes solo dejarte ir. Saber que no tenías por qué afianzarte tan fuerte. El crimen, entonces, no es el centro de la historia. Es la puerta de entrada a un problema mayor. La conciencia enfrentada a su propio vacío. Y ya sé que me estoy mal viajando, pero espérense, esto se pone todavía mejor. Esta serie es fantástica. Rustin Spencer Cole, Rust para los cuates, no es simplemente un detective con inclinaciones filosóficas, es una conciencia que ha ido demasiado lejos. Es el resultado de alguien que ha mirado la estructura del mundo sin amortiguadores simbólicos y ha decidido no apartar la mirada. En él no hay cinismo superficial, sino metafísica encarnada. Oye, yo me considero un realista. Puesto en términos filosóficos, soy lo que llaman un pesimista. Cuando Rust habla del error trágico de la conciencia, no está improvisando una pose intelectual, como lloviznando. Está formulando una tesis ontológica radical. La autoconciencia humana es una anomalía evolutiva que nos separa del flujo inconsciente de la naturaleza. Y esa idea conecta directamente con el buen Schopenhauer, quien veía la existencia como manifestación de una voluntad ciega, interminable, que nos condena al deseo perpetuo y, por tanto, al sufrimiento. Para Schopenhauer, la conciencia no nos libera, nos hace conscientes del dolor. Muy a lo que diría Rust. Rust va un paso más allá. No solo identifica el sufrimiento como inherente a la existencia, sino que cuestiona la legitimidad misma de continuar reproduciéndola. Aquí su discurso roza con el antinatalismo contemporáneo de David Benatar, cuya tesis central sostenía que venir al mundo es siempre un daño, incluso si no somos conscientes de ello. Para Benatar, la ausencia de sufrimiento es un bien aunque no haya nadie que lo experimente. La presencia del sufrimiento es un mal incluso si hay placer que lo compense. Rust parece haber internalizado esa lógica, pero la dimensión más inquietante de su pensamiento no es ética, sino cósmica. Su visión del mundo dialoga con el horror filosófico de Tomás Ligotti, en donde la existencia humana es un teatro absurdo sostenido por ficciones colectivas. En esta línea, la identidad, el propósito y la historia no son realidades sólidas, sino narrativas que nos contamos para soportar el hecho insoportable de estar aquí. Y entonces aparece su frase más perturbadora: el tiempo es un círculo plano. Nuestra sensibilidad circulando por la vida como ruedas en una pista. De manera profunda, no es una metáfora estética. Es como una intuición ontológica que desmonta la experiencia lineal del tiempo. La idea remite inmediatamente al eterno retorno del buen Nietzsche. La hipótesis de que cada instante se repetirá infinitamente, exactamente igual, sin variación. Nietzsche plantea esta idea como una prueba existencial. ¿Podrías afirmar tu vida si supieras que la vivirías eternamente en repetición? Rust no responde afirmativamente. Para él la repetición es simplemente una condena. Pero la resonancia no es solo filosófica. En física moderna, particularmente en la interpretación relativista del espacio-tiempo, emerge el modelo del universo bloque. Pasado, presente y futuro no fluyen, coexisten como dimensiones ya dadas. El tiempo no pasa, nosotros nos desplazamos a través de una estructura fija. ¿Han oído hablar de la teoría M, detectives? Desde esta perspectiva, el libre albedrío se vuelve un poco problemático. Si todo ya está escrito en la geometría del espacio-tiempo, la libertad es una experiencia subjetiva dentro de un sistema cerrado. Rust parece intuir esto sin formalizarlo. Su determinismo no es teórico, es existencial. No cree en la redención porque no cree en la posibilidad real de desviarse del guión. La repetición del mal no es anomalía. Para él es consecuencia. Esta convicción explica su postura frente a la religión. Su ateísmo no es militante ni combativo. No busca humillar a creyentes y no ridiculiza con sarcasmo. Lo suyo es una forma de ateísmo trágico. La ausencia de Dios no libera, lo despoja.
Si no hay trascendencia, entonces el sufrimiento no tiene compensación metafísica. Si no hay juicio final, no hay restauración última de justicia. Sin embargo, reducir a Rost al nihilismo absoluto sería un error simplificador. Su nihilismo es atravesado por una contradicción silenciosa. Sigue investigando, sigue luchando contra el crimen, sigue intentando reducir los daños que se van dando. Si verdaderamente creyera que todo es irrelevante dentro de un determinismo cósmico, no habría nada y sin embargo, aún así actúa. Y es aquí donde aparece una tensión bastante profunda entre ontología y ética. Desde una lectura cercana a Albert Camus, Rost podría interpretarse como una figura del absurdo. Alguien que ha reconocido la falta de sentido último, pero que aún así se rebela contra el mal inmediato. ¿Y qué significa eso? Que soy malo en las fiestas. Camus sostenía que la lucidez ante el absurdo no exige suicidio, sino rebelión consciente. Rost no proclama esperanza, actúa pese a la desesperanza. Y entonces llegamos al momento crucial bajo el cielo nocturno. Después de haber descendido a Carcosa, esa representación casi mitológica del inconsciente colectivo y del horror estructural, Rost sobrevive. Y en el hospital, mirando las estrellas, afirma que, antes solo había oscuridad y ahora la luz está ganando. La luz contra la oscuridad. Esa frase es filosóficamente explosiva. ¿Se contradice? ¿Traiciona su nihilismo? Pues no exactamente. Lo que ocurre es una transformación mínima pero decisiva. Rost no abandona su visión del universo como indiferente, no afirma que hay un plan divino ni que el sufrimiento tenga un propósito. Lo que cambia es la escala de referencia. Antes evaluaba el cosmos entero, ahora evalúa la historia humana. Si antes había solo oscuridad en el universo primitivo y ahora existen seres conscientes capaces de luchar contra el mal, entonces hay más luz que antes. Es un argumento evolutivo, no teológico. La grieta en su sistema no es la irrupción de un dios, es la admisión de que incluso en un universo determinado y frío, la emergencia de conciencia capaz de resistir el mal constituye una forma de incremento local del orden contra la entropía. Rost no se convierte en creyente, se convierte en alguien que reconoce que la lucha tiene valor incluso si el universo no lo garantiza. Esa grieta es crucial porque revela que el nihilismo absoluto es algo inestable. Incluso quien cree que todo es repetición encuentra sentido en el acto de oponerse al sufrimiento inmediato. Su determinismo cósmico no elimina su responsabilidad práctica. Rost es, en última instancia, la dramatización de una pregunta central de la filosofía contemporánea. ¿Cómo vivir cuando sabemos demasiado? Él representa la conciencia que ha atravesado el pesimismo, el determinismo y la ausencia de trascendencia, y que aún así decide seguir caminando hacia la oscuridad con una linterna en la mano. No porque crea que vencerá, sino porque la mera resistencia ya es en sí misma una forma de luz en tanta oscuridad. Ahora, si Rost es la conciencia que ha atravesado el nihilismo hasta sus últimas consecuencias, Martin es el hombre que necesita no hacerlo. Es la encarnación del orden cotidiano: esposo, padre, policía, ciudadano. Representa aquello que mantiene cohesionada a la sociedad: familia, rutina, tradición, normas implícitas. Incluso cuando esas estructuras están atravesadas por contradicciones. Reducirlo a él a hipocresía sería simplificarlo también. Martin no es un cínico consciente, es un hombre que cree en lo que dice, pero que no logra vivirlo plenamente. Y ahí radica su tragedia. Su arco puede leerse desde Aristóteles, quien concebía la virtud como hábito, como disposición práctica que se construye mediante la repetición de actos coherentes. La ética aristotélica no es abstracta, es práctica. No se trata de pensar bien, sino de vivir bien en equilibrio. Es decir, algo así como la famosa mesotes, el justo medio entre los extremos. Marty fracasa precisamente ahí porque su vida carece de integración. Su discurso público, la defensa de la familia, de la inocencia femenina, del orden moral, no coincide con su vida privada. Infidelidades, explosiones de violencia, incapacidad de autocrítica.
No logra armonizar razón y deseo, no alcanza ese equilibrio. Pero esa fractura no le convierte en un monstruo, lo convierte en un humano. Aquí la lectura puede ampliarse hacia el buen Søren Kierkegaard. El filósofo danés distinguía entre la vida estética, guiada por el placer y el deseo inmediato, la vida ética, regida por deberes y compromisos, y la vida religiosa, fundada en una relación auténtica con lo absoluto. Marty intenta habitar la esfera ética sin haber abandonado la estética. Quiere los beneficios del compromiso, familia, estabilidad, reconocimiento social, sin renunciar al deseo impulsivo. Su crisis no es solo moral, es completamente existencial. Ven a ver televisión. Kierkegaard criticaba el cristianismo superficial, el cristianismo cultural que adopta rituales pero no interioriza la angustia de la decisión auténtica. Marty asiste a la iglesia, defiende valores tradicionales, pero su fe no atraviesa su subjetividad. Es una fe sociológica, no existencial. Desde otra perspectiva podemos leerlo a través del buen Kant. Kant sostenía que la moralidad auténtica no depende de inclinaciones, sino del deber. Actuar moralmente implica obedecer una ley interior universalizable. Marty cree en normas, pero sus decisiones están guiadas por impulsos. No actúa por deber, actúa por conveniencia emocional. Y sin embargo, sería un error incluir que su moral es pura falsedad, porque no es así. Marty encarna la ética social pragmática. Necesita creer que el mal es excepcional, que los asesinos rituales son anomalías dentro de un orden básicamente estable. Esta creencia no es ingenuidad pura, es mecanismo de supervivencia social. Si el mal fuera estructural, si estuviera incrustado en la arquitectura del poder, la vida cotidiana sería insoportable. O sea que nuestra vida ya es insoportable. Aquí se produce el choque central con Rost. Rost ve el mal como estructura ontológica y sistémica. Marty lo ve como una desviación individual. Rost sospecha del orden social. Marty lo necesita. Y aquí surge una pregunta filosófica crucial. ¿Es preferible la verdad devastadora que destruye la ilusión de orden o la ilusión funcional que permite que la vida continúe? Así como Matrix, ¿no? Neo despertando, ya saben, ya hablamos de eso. Desde los ojos de Nietzsche, Marty podría representar al último hombre, aquel que busca seguridad, estabilidad y comodidad por encima de la confrontación radical con el abismo. No desea la verdad si ésta amenaza su mundo. Prefiere la normalidad imperfecta a la lucidez insoportable. Pero esa lectura puede volverse también injusta si no consideramos una dimensión más. Marty no es solo comodidad, es un vínculo, es arraigo y es corporalidad. Frente al aislamiento casi ascético de Rost, Marty encarna la vida encarnada del apego, la necesidad de pertenencia. Desde una perspectiva muy aristotélica, pues el ser humano es un animal social. Marty representa esa dimensión constitutiva, por lo que considero que algo muy interesante es que Rost podría sobrevivir solo y Marty no. Y precisamente por eso Marty mantiene a Rost anclado al mundo humano. La conversación constante entre ambos no es una mera tensión narrativa, es un equilibrio de estudio humano. Rost sin Marty podría deslizarse hacia la idea de que solo existe y aún así nada tiene sentido. Marty sin Rost se hundiría en la complacencia moral sin cuestionamiento. Hay además una lectura psicológica que dialoga con Sigmund Freud. Rost funciona como el superyo radicalizado. Conciencia implacable, crítica constante, negación del consuelo. Marty encarna un yo que negocia entre el deseo y la norma social. Pues eso es muy frustrante, ya lo creo. Su violencia explosiva no es solo inmoralidad, es represión acumulada. Desde Hannah Arendt también podemos leer en Marty la banalidad cotidiana del mal, no como perpetrador directo, sino como partícipe pasivo de sistemas que prefieren no cuestionar demasiado. No porque sea malvado, sino porque cuestionarlo implicaría desestabilizar su identidad. Pero su arco no termina en hipocresía. Hay transformación. Con el paso del tiempo, Marty pierde lo que creía que lo definía: su matrimonio, su imagen pública, su estabilidad familiar.
El orden que defendía se derrumba y en ese derrumbe comienza su autoconciencia. Su reconciliación parcial con Maggie y su relación más honesta con sus hijas sugiere un tránsito desde la moral externa hacia una ética más reflexiva. No alcanza la santidad, no se convierte en filósofo, pero adquiere algo que antes no tenía: humildad. Si Rust evoluciona hacia una mínima apertura a la luz, Marty evoluciona hacia una mínima aceptación de su propia sombra. Y en ese punto aparece un elemento fundamental: la complementariedad. Marty es mediocridad en el sentido literal de estar en medio. No es extremo, no es abismo, no es trascendencia, es ambivalencia. Y esa ambivalencia es muy humana. La serie no lo presenta como antítesis simplista del nihilismo, sino como recordatorio de que la vida moral no ocurre en el plano de las abstracciones metafísicas, sino en el terreno confuso de las decisiones cotidianas. Rust pregunta si la conciencia debería extinguirse. Marty pregunta cómo sostener a su familia. Ambas preguntas son legítimas, pero solo juntas construyen una imagen completa de la condición humana. Marty no es el héroe trágico que mira al cosmos, es el hombre que intenta mantener a su casa en pie mientras el cosmos permanece completamente indiferente. Y en esa tarea imperfecta, llena de fallas, contradicciones y arrepentimientos, hay una forma distinta, menos espectacular, pero no menos profunda, de resistencia. Y este es el momento del comercial. Rápidamente, compra mi libro y si te está gustando este video, dale like, comenta y comparte. No se te olvide. Ahora, True Detective ocurre en el sur profundo de Luisiana y su paisaje no es nada más geográfico, pasa ahí por algo. Es espiritual, es un territorio donde la religión no se vive como discusión filosófica, sino como un clima. La fe es una infraestructura social, organiza comunidades, provee lenguaje moral, ofrece consuelo y sobre todo crea un relato que vuelve habitable un mundo duro. Por eso la serie no ataca a la religión como si fuera un panfleto ateo. Hace algo más profundo, lo utiliza como espejo, como superficie reflectante que revela el modo en el que los seres humanos fabricamos sentido y el modo en que ese sentido puede ser capturado, corrompido y vuelto un arma. En ese contexto, la carpa evangélica y el sermón no son decoración, son una institución de narración. El evangelismo sureño ofrece una historia siempre para un mundo complejo. Hay luz y oscuridad, hay pecado y salvación, hay juicio y final. Es una ontología popular, una cosmología moral al alcance de cualquiera. Y ahí entra Rust, no como ateo militante, sino como alguien que ve el mecanismo detrás del consuelo. Su discurso en la carpa es brutal precisamente porque es frío. Acusa a la religión de ser una tecnología emocional, una administración del miedo y de la esperanza. Pero la serie no reduce la fe a manipulación, lo que muestra es algo más trágico. La fe nace como respuesta humana al horror y puede terminar siendo el lenguaje que lo disimula. La religión como refugio, sí, pero también como cortina, como coartada. Y entonces aparece Carcosa. Carcosa no es solo un lugar ni solo un mito, es un dispositivo simbólico que convierte el crimen en cosmología. Su genealogía literaria nos lleva a Robert Chambers y The King in Yellow, y de ahí al linaje del horror cósmico que explora la idea de un universo indiferente donde los significados humanos son frágiles. Pero True Detective hace algo particular, mezcla lo cósmico con lo institucional. Carcosa vibra como identidad metafísica, pero opera como red humana. Eso la vuelve completamente aterradora, porque el mal que describe la temporada 1 no es únicamente la voluntad de un individuo, sino una estructura que sobrevive a individuos. El asesino puede morir, el sistema permanece. La corrupción, el abuso y la explotación no aparecen como desviaciones, sino como arquitectura moral de un territorio. El horror no requiere monstruos míticos, basta con gente común insertada en un sistema donde el daño se normaliza, se burocratiza, se hereda. True Detective no nos dice existe un mal cósmico. Vivimos como si existiera. Y esa parte de como si
es filosóficamente devastadora porque describe cómo operan los símbolos. No necesitan ser literalmente verdaderos para gobernar la realidad. Basta con que organicen conductas, silencios, complicidades y miedos. Oh shit, here we go again. Carcosa podría ser bien literatura reciclada, sí, y aún así convertirse en un lenguaje real para el abuso y la impunidad. Al final, la temporada plantea una conclusión bastante interesante. El mal no se manifiesta solo como violencia, sino como metafísica, como relato, como visión del mundo, como sistema de signos que permite que una comunidad conviva con lo intolerable sin colapsar. La religión ofrece un relato de salvación, Carcosa ofrece un relato de horror. Ambos en manos humanas pueden volverse herramientas. Y quizás ese sea el golpe más duro. Lo verdaderamente aterrador no es que exista un demonio antiguo en el pantano, sino que no hace falta, que lo peor puede sostenerse con hombres respetables e instituciones ciegas, y un puñado de símbolos bien colocados para que el mundo parezca tener sentido, incluso cuando lo que está ocurriendo es exactamente lo contrario. El momento final bajo el cielo estrellado es decisivo. Rost, el nihilista absoluto, admite que antes solo había oscuridad y ahora hay más luz. ¿Es contradicción o evolución? Aquí podemos recordar a Camus en el mito de Sísifo. Camus propone que la lucidez ante el absurdo no conduce necesariamente al suicidio, sino a la rebelión. Rost no abandona su visión del mundo, lo matiza. Acepta que incluso en un universo indiferente el acto de resistir realmente importa. La luz no es metafísica, es humana. True Detective no afirma que el mundo tenga sentido, afirma que, aunque no lo tenga, el acto de buscarlos nos transforma. Nos dice que el tiempo puede ser un círculo, sí. La entropía puede ser inevitable, obviamente. La conciencia puede ser un error, tal vez. Pero dos hombres rotos y contradictorios decidieron caminar hacia la oscuridad con linterna en mano. Y eso, en términos filosóficos y físicos, es una pequeña o una gran rebeldía contra el destino. Una grieta en el círculo. Y tal vez, solo tal vez, esa pequeña grieta en el círculo sea más que suficiente. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. True Detective cuenta con algunas de las mejores actuaciones que he podido ver. La ambientación y la historia son envolvedoras en todo sentido y cuando lo analizas a profundidad, pues todo se va muy lejos como este video. Me hubiera gustado también hablar de esta escena mítica que es de una sola toma en el momento en el que están intentando escapar del barrio, pero ya no quería hacerla tan larga y creo que la toma tal vez si la vemos como una especie de caída hacia el centro del infierno y creo que ya no alcanzaba para poder hablar de esa parte. Solamente quiero resaltar que esa escena es muy buena. Así que cuéntame en los comentarios, si el mundo no tiene un propósito real, ¿estás viviendo como si lo tuviera o solo estás distrayéndote para no enfrentarlo? Y si el mal no es una excepción sino una constante, ¿eres realmente una buena persona o solo alguien que aún no ha sido puesto a prueba? Y si el tiempo es un círculo y todo se repite, ¿la vida que estás viviendo es una que aceptarías repetir eternamente? ¿O es una de la que intentarías escapar cambiando algunas cosas? Muchas gracias, nos vemos. Shit.